9:07 de la noche. Esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 86 de la emergencia por el coronavirus. Tal como lo anunciamos, ya está conectado con nosotros el abogado Percy García. Él es defensor legal del empresario chileno Gerardo Sepúlveda. El fiscal José Domingo Pérez ha ampliado la investigación preparatoria contra el señor Kuczynski y contra el señor Sepúlveda. Vamos a hablar al respecto con el doctor García. ¿Cómo le va, doctor Percy García? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto conversar nuevamente contigo. A ver, la ampliación que redacta el fiscal concentra buena parte de la carga para justamente sustentar esta investigación en la aspiración a colaboración eficaz que hace el señor José Miguel Castro, que fue funcionario de la gestión Villarán, señalando algo que contó aquí en este programa el fiscal Pérez, de un incremento, ¿no?, en las ganancias para justamente la participación de Westfield Capital o de First Capital en la asesoría a Rutas de Lima, además de otros asuntos. ¿Cuáles son los descargos que hace usted como abogado del señor Sepúlveda? Bueno, en primer lugar, habría que señalar que lo que realmente no ha existido es un incremento respecto del costo del financiamiento, sino una traslación de una obligación que le correspondía a la municipalidad a la concesionaria, y que la concesionaria tuvo que encontrar financiamiento, y para eso se le pidió a Gerardo Sepúlveda que estructure la posibilidad de conseguir esos financiamientos por 200 millones adicionales. Le explico. En el contrato de concesión de Rutas de Lima, en el punto 5.2, la municipalidad como concedente se obligaba a dejar las vías que concedía, que era la Ramiro Prialé y la Panamericana, con digamos algunas extensiones más, a dejarlo en una situación de transitabilidad. Eso quiere decir que por lo menos tenían que estar en condiciones de resistir 8 años en funcionamiento. Y sobre esas vías se tenía que hacer todo el trabajo de modernización, que incluía evidentemente subir de nivel, abajo, hacia arriba, paraderos, señalizaciones, ampliaciones, bermas, etcétera, etcétera. Claro. Eso le correspondía a la municipalidad. Cuando evidentemente la concesionaria, ya con el proyecto adjudicado, le dice a la municipalidad: necesito que me entregue las vías, evidentemente en situación de transitabilidad, ella le dice: yo no puedo financiar esto. Entonces, fináncialo tú y dame posibilidades de cómo conseguir financiar esto. O sea, cuáles son los esquemas que habría. Gerardo Sepúlveda va a una reunión donde no está solamente el señor Castro, sino otros funcionarios municipales, y les explica qué posibilidades de financiamiento. Funcionarios de la gestión de la señora Villarán. Claro, por supuesto. Van y le explica las posibilidades de financiamiento. A él, como cualquier estructurador financiero, le dan un número. Él no tasa el valor de esas obras adicionales, él no tiene capacidad de negociar hacia arriba o hacia abajo, no es ingeniero, no es contratista. Él simplemente le dan un número y le dicen: ¿cómo podemos conseguir en los mercados de capitales nacionales o internacionales estos 200 millones adicionales que la municipalidad no los quiere asumir o no los puede asumir, y pide que el concesionario sea el que los asume? Ahí, digamos, claro, ahí el fiscal ofrece otro ángulo, digamos, ¿no? Se lo comparto para que usted haga los descargos respectivos. Dice que este concepto implicaba la inversión en obras adicionales de 200 millones de dólares, adicionales, ¿no?, de 500 a 700, que serían ejecutados por Odebrecht. Con ello la inversión pasaría, lo que estoy diciendo, de 500 millones de dólares a 700 millones de dólares, beneficiando a Odebrecht con la supuesta ejecución de esta infraestructura adicional y beneficiando a Gerardo Sepúlveda, Westfield Capital y Pedro Pablo Kuczynski, que eran los comisionistas del cierre financiero, ¿no? Y aquí habla de un 0.5%, con los cuales, mejor dicho, con este porcentaje, quiero decir, fue beneficiado el señor Sepúlveda, y una comisión de éxito de 3,5 millones de dólares. Entonces, el cargo es lavado de activos y ocultamiento de información. ¿Cuál es el descargo que hace usted?
Bueno, el descargo nuevamente es, primero, que esta obra no la hace Westfield Capital, con lo cual las comisiones no terminan en manos del señor Kuczynski. Pero por el trabajo sí recibieron una comisión. Él fue contratado por First Capital para realizar consultorías en el diseño y la estructuración de rutas de Lima, ya no siendo funcionario público. Pero la estructuración financiera lo hace First Capital, y es First Capital la que en un contrato del año 2010 pacta con OPIC, que es la empresa que en ese momento contrata a Gerardo Sepúlveda para hacer la estructuración financiera, y se establece en un honorario de 0,5% del financiamiento que consiga. Si él consigue 700 millones, hay que hacer matemáticas para saber cuál es la ganancia de más de 2 años de estructuración financiera. Y finalmente es un concepto raro, y me sorprende que lo diga una persona que creo que ha sido gerente municipal, por lo tanto debe saber un poco de estas cosas, que diga que estos son incrementos adicionales. No son incrementos adicionales, son obligaciones de la municipalidad que se las traslada al concesionario. Si la municipalidad hubiese tenido que ella conseguir los 500 millones, posiblemente se habría tenido que ir a un banco, que habría tenido que prestar esos 500 o 200 millones, habría tenido que establecer garantías, habría tenido que pagar un interés, habría tenido que pagar sin perjuicio del riesgo de no cumplir con su parte de la concesión y generarle evidentemente arbitrajes internacionales y responsabilidades por no cumplir con sus obligaciones en el marco de un contrato de un proyecto de estas características. Entonces, no hay nada adicional. Sino simplemente es una obligación que la municipalidad tenía, la traslada. En el contrato de concesión está 5.2, 5.34, 5.35. Ahí están todas las cláusulas que establecen las obligaciones de la municipalidad. Y creo que el señor Domingo Pérez no ha leído, porque el señor José Domingo Pérez, primero, hubiese recibido los documentos que no le quiso recibir el 24 de febrero a mi patrocinado cuando vino desde Chile, y le trajo estos documentos, todo lo que tiene que ver con rutas de Lima, todo lo que tiene que ver con... ¿Que ha presentado Castro esta declaración? A ver, fíjense, claro, por supuesto, porque le pide rutas de Lima también. Fíjense, en marzo del 2018, Gerardo Sepúlveda es interrogado por 15 horas por Hamilton Castro, que era en ese entonces el fiscal a cargo de la investigación. Y ahí le dice, con pelos y señales, todo lo que es la estructuración de rutas de Lima. Montos, transferencias, porcentajes, todo. Por eso a mí me sorprende que el Ministerio Público de alguna forma esté regalando pena o perdones penales por una información que ya tenía en la carpeta hace casi 2 años. O más de 2 años. Entonces, todo eso está ahí. El señor Pedro Pablo Kuczynski ha declarado esto en 3 oportunidades en 2019. Es más, el señor Raúl Ribeiro Pereira Neto, que era el representante de la concesionaria de Rutas de Lima, declaró en Curitiba al fiscal José Domingo Pérez en octubre del 2018 exactamente esto. Dijo que eran servicios financieros prestados por el señor Sepúlveda, su comisión, las transferencias del dinero. La pregunta es, ¿por qué teniendo esa información ya el señor Pérez antes no formalizó en su momento? Solo formalizó por Trasvase Olmos y por Ixazú. Y ahora, un día antes de que se vea la apelación de prisión preventiva para Gerardo Sepúlveda, sale con ¿cómo llamarlo?, conejo del sombrero, y dice, aquí también hay otro tema más, que es Rutas de Lima, cuando esa información ya la tenía él, y se apara además en un colaborador. Un aspirante a colaborador, ni siquiera un colaborador. Claro, el señor José Miguel Castro. Permítanos una pausa, doctor García. Tenemos todavía más tiempo para conversar porque, bueno, hay una cita el 21-22 de julio, ¿no? Ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, justamente para tratar este asunto. Pero todavía está el voto. La resolución, la primera sala de apelaciones nacional permanente especializada en delitos de corrupción ha realizado la audiencia de apelación de la resolución que declaró infundada la prisión preventiva para el señor Sepúlveda, ¿no? Esto también va a ser determinante. Regresamos con el doctor Percy García, abogado de Gerardo Sepúlveda, aquí en La Rotativa del Aire. Por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 86 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el doctor Percy García, abogado de Gerardo Sepúlveda. Y precisamente estábamos contrastando las afirmaciones que hace el fiscal José Domingo Pérez
en la disposición número 78, con fecha de ayer, que digamos, solicita ampliar la investigación a su defendido, el señor Sepúlveda, también al señor Pedro Pablo Kuczynski. El doctor García está haciendo los descargos a esta solicitud de ampliar la investigación, pero está también en paralelo, además, hay dos cosas, ¿no? La citación en esta ampliación, está la citación para el 21 y 22 de julio, ¿no? Ante el despacho del fiscal Pérez por estos casos. Entiendo que usted ha sido notificado. Y lo que ha quedado, digamos, en suspenso, la decisión, digamos, al voto de momento de la Sala de Apelaciones respecto al pedido de declarar infundada esta prisión preventiva para su defendido. Digamos, mirando ambos escenarios, ¿qué es lo que usted avisora como defensor del señor Sepúlveda? Bueno, dotes proféticos no tengo. Lo que sí puedo, evidentemente, es ¿o qué espera ya? ¿Qué espera? Bueno, simplemente siempre hay que estar un paso adelante, ¿ah? No, sí, completamente, y creo que en estos casos con más todavía. Lo que sí queda claro es que el 21 y el 22 de julio van a tener lugar dos diligencias que no realizó el fiscal Pérez el 24 y el 26 de febrero. El 24 de febrero el señor Sepúlveda vino de Chile con un maletín de documentos originales pedidos por el fiscal Pérez, dentro de ellos incluso el contrato de Rutas de Lima. Él no lo recibió, bueno, fuimos a la fiscalía, pero no pudo hacerse la diligencia porque no habían fiscales que pudiesen recibirle los documentos, con lo cual los documentos los tiene el señor Sepúlveda todavía consigo en Lima. Y en segundo lugar, se ha reprogramado también la declaración que tenía que haber dado el 26 de febrero, pero que tampoco se la tomó, porque en ese momento él estaba en una audiencia pidiendo el impedimento de salida como testigo. En realidad lo que va a hacer el 21 y el 22 el señor fiscal es hacer aquello que no hizo el 24 y 26 cuando el señor Sepúlveda vino de Chile al Perú. Y en cuanto a lo que está al voto, nosotros hemos defendido evidentemente la corrección de la decisión de primera instancia que establece que Gerardo Sepúlveda tiene un arraigo definido en Chile, que su comportamiento procesal ha sido limpio, que todas las obligaciones que se le impuso se han cumplido. Por ejemplo, se le dijo que tenía que venir cada vez que el fiscal lo requiera, y por eso se tomó un avión el 23 de febrero y estuvo en Lima el 24 para la primera citación, y de ahí ya no lo dejaron salir por un impedimento de salida. El fiscal José Domingo Pérez más bien cree que si el señor Sepúlveda cruza la frontera del Perú, va a ser muy difícil que vuelva a comparecer. Incluso él sí avisora hasta un procedimiento de extradición, de ser el caso, ¿no? Digamos, yéndose ya a escenarios un tanto adelantados, ¿no? ¿Cómo garantizar, usted como abogado defensor, sería bueno eso? Sí. ¿Cómo garantizar, digamos, la presencia del señor Sepúlveda en caso la sala diga, no, reiteramos nuestra decisión, es infundada la prisión preventiva para el señor Sepúlveda? Porque el cargo está en lo de Castro, ¿verdad? Claro. Bueno, uno de los cargos, el del que recientemente ha incluido, además, nuevo, ningún pues. acto pero sin ningún acto de investigación, es decir, sin habernos tomado declaración, sin habernos recibido documentos, o sea, ha hecho al voleo una formalización sin prácticamente hacer ningún tipo de constatación, por lo menos previa. Más aún si viene de un colaborador, ni siquiera un aspirante. O sea, de un aspirante y no de un colaborador. Pero yo en el tema de su evaluación, del análisis, aquí hay una trampa lógica que ha hecho el fiscal, astutamente, porque hay que reconocerle que es un hombre inteligente. Yo eso sí lo reconozco del señor José Domingo Pérez. El doctor José Domingo Pérez ha hecho la trampa lógica siguiente. Cuando se discute en primera instancia si Gerardo Sepúlveda tiene que tener prisión preventiva, Gerardo Sepúlveda no estaba en el Perú. Por lo tanto, no había peligro de fuga porque nadie puede fugar de un país en el que no está. ¿No? Entonces, ¿cuál fue el punto que se discutió? Si él se sustraía a la investigación, es decir, si no estaba ubicado en Chile, si no se había personado, si no se había comunicado. Entonces, todo decía, el juez dice, tiene domicilio, tiene trabajo, tiene familia, ha contribuido, se ha personado, ha declarado 15 horas. Su comportamiento me demuestra que él tiene la voluntad de afrontar el proceso. Por lo tanto, yo no le voy a dar prisión preventiva, lo voy a extraditar, que era lo que pedía José Domingo Pérez. En ese momento, ahora dice que no, que es muy caro, pero en ese momento él pedía que lo extradite. Pedía que le den prisión preventiva y que lo extradite. Entonces,
¿Qué hizo inteligentemente? Es allá. Como una de las reglas de conducta es que tú tienes que venir cada vez que yo te lo pida, te voy a traer. Y te voy a traer aquí, te veré cómo te retengo, para que en el momento en que se tenga que ver la apelación de la prisión preventiva, yo diga, es evidente que hay peligro de fuga. ¿Por qué? Porque Sepúlveda se va a ir a su casa. Y es evidente que él, cuando declaren el caso Toledo como testigo, regresa a su casa, porque es ahí donde está su trabajo, su familia, su vida. Entonces ha transformado, o ha intentado transformar, porque creo que la sala debería evaluarlo correctamente, ha intentado transformar lo que es un peligro de sustracción a la justicia, que es lo que tenía que haberse evaluado en este caso, por un peligro de fuga. Por un peligro de fuga que no existe, porque él no se está fugando, él está regresando a su casa, bajo las reglas que le impusieron en primera instancia. Entonces esa es la trampa lógica, hay que tener claro. O sea, él dice, se va a fugar. ¿Se va a fugar? ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a ir a Chile? Por supuesto que se va a ir a Chile. Por supuesto que se va a ir a Chile porque tiene que volver a su casa, porque tiene que volver a trabajar, porque tiene que volver con su familia. No se está fugando, está regresando a su casa. La pregunta es, ¿se va a sustraer de la Administración de Justicia? Y la respuesta es, ¿volverá el 21? ¿Volverá el 22? ¿Vendrá cada 3 meses? Porque otra obligación es, cada 3 meses él tiene que venir a un juzgado a firmar, aquí, en Lima. Ya lo hizo en abril, lo habrá hecho en junio, aunque no ha podido hacerse por la pandemia, pero ha presentado un escrito diciendo, aquí estoy para firmar, y lo tendrá que hacer 3 meses más adelante. Entonces, todas esas obligaciones ya ha imposado una caución alta de 100.000 soles. Entonces, el comportamiento procesal de mi patrocinado es limpio. Ok, uno podrá decir, sí, es sospechoso, no sé qué, para eso está la investigación, y para eso hay un conjunto de reglas. Observemos las reglas, observemos las investigaciones, y al final del día veremos si hay elementos para acusar y para condenarlo o no los hay. Ahora, pero para usted, digamos, defensor del señor Sepúlveda, la imputación que hace el señor José Miguel Castro, que es básicamente lo que le da el tinte o carga, digamos, además de toda la investigación que venía en el Westfield, First Capital, el señor Kuczynski, etcétera, las comisiones, en fin, todo eso ya estaba y se ha armado, digamos, esta ampliación, pero la sustancia, y lo dijo aquí la semana pasada el fiscal Pérez, estaba justamente en esta aspiración a colaboración eficaz del señor Castro. Para usted, esta imputación no tiene, digamos, sustento, o en todo caso es una imputación, como algunos periodistas usamos el término, refrito. Es decir, es una imputación que ya se discutió en su momento y que no hay o no implica para usted novedad alguna, pese a que el señor Castro estuvo sentado en la mesa de negociaciones desde el lado de la Municipalidad de Lima. Sí, bueno, pero con la concesionaria, no con Gerardo Sepúlveda. Gerardo Sepúlveda le dan un número y él tiene que estructurar. O sea, por poner un ejemplo muy sencillo, si yo quiero comprar una casa y busco una casa y encuentro un vendedor y me dice cuesta $20,000 y yo voy al banco, yo al banco le digo necesito financiar $20,000. El banco no va a ir a negociar con el vendedor si va a pagar 20,000, 15,000, 50,000, si le paga por fuera, si le paga por tal. El estructurador recibe un número. El trabajo que hace Gerardo Sepúlveda como un banco es generar los mecanismos de financiamiento, con lo cual, si hubiese existido, cosa que no sabemos, algún tipo de negociado en esta obra, en la concesión de esta obra o en su ejecución, es un tema por el que tendrán que responder los funcionarios municipales y en todo caso la empresa. Pero el estructurador no, él hace un trabajo muy neutral, muy técnico, muy específico, y que efectivamente se ha visto el resultado porque efectivamente se ha conseguido todos esos fondos para financiar las obras. Entonces, yo creo, le tomo su palabra, yo creo que esto es un refrito, esto es algo que ya efectivamente se sabe, se dijo, lo dijo mi patrocinado en marzo del 2018, lo dijo Raúl Ribeiro Pereira Neto, lo dice PPK porque también lo ha señalado. Ajá. Entonces, y además, como le he explicado, esto de los 200 millones no es un adicional. Y basta con leer el contrato. Simplemente basta con leer el contrato para darse cuenta de que no es un adicional. Es el cumplimiento de una obligación de la municipalidad, que la municipalidad le pide a la concesionaria que busque financiamiento para poder conseguirlo. Entonces, ahora, yo supongo que el señor Castro debe tener más cosas que ha revelado y que lo único que ha hecho el señor Domingo Pérez es revelar aquello que le resulta estratégicamente conveniente en estos momentos. O sea, sacar este dato a lo mejor circunstancial de la reunión con Gerardo Sepúlveda y con el señor Raúl Ribeiro
y utilizarlo justamente en fechas cercanas a la audiencia de prisión preventiva que ha sido el día de hoy. Me parece que es más un tema estratégico. A lo mejor el señor Castro tiene cosas más importantes que no se han revelado y que yo, si fuese el fiscal, tampoco las revelaría, porque evidentemente podría significar información sobre personas que se encontraron en el entorno cercano de la señora Villarán y que posiblemente pues pudiesen estar implicados en alguno de los delitos que a ella se le atribuyen. Uh-huh. Muy bien, doctor Percy García, abogado de Gerardo Sepúlveda, muchas gracias por esta conversación, por los descargos en nombre del señor Sepúlveda, y vamos a ver finalmente las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que decide la primera sala de apelaciones respecto a esta declaratoria de haber declarado infundada, quiero decir, la prisión preventiva para el señor Sepúlveda desde el lado del Ministerio Público? Y veremos las citaciones del 21 y 22 de julio. Muchas gracias por esta entrevista. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias. Hasta luego. Era el abogado de Gerardo Sepúlveda, el doctor Percy García. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente, qué decide la justicia. El compromiso del defensor legal de Gerardo Sepúlveda es que si la justicia dice no, el señor Sepúlveda puede salir del país, ¿no? El señor Sepúlveda regresaría a las citaciones. Eso está, y ahí consta en videos. Vamos a la pausa y vamos a regresar con una noticia francamente indignante, ¿verdad? Indignante. La Contraloría hoy ha hecho públicas unas cosas que no nos merecemos los peruanos, ¿no? No nos merecemos los peruanos tener 4.212 funcionarios y servidores públicos en combo, 4.212, según ha revelado la Contraloría, que recibieron canastas, pero con sueldos de entre 1.200 y 10.000 soles. ¿A ese de 10.000? Dios mío, canastas de víveres. Regresamos con el vocero de la Contraloría General de la República, Armando Canchania. Venimos.